Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Sisto López y nuestra hermana Natalia me comentó que una hermana en su canal Camino a la Verdad eh, le solicitó que grabase algunos vídeos sobre el Espíritu Santo, sobre Ruach HaKodesh, dijo la hermana, que es el nombre del Espíritu Santo en hebreo. En el Antiguo Testamento, si vemos el Antiguo Testamento en hebreo como estaba escrito en la Torá, ¿no? Pues se le llama Ruach HaKodesh, pero que significa literalmente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues me comentó que si yo podía grabar algún vídeo sobre esto, si Dios me ponía en mi corazón palabras sobre esto, pues que grabase algún vídeo, ¿no? Entonces, estuve mirando la palabra, ¿no? Sacando documentación, releyendo partes de la palabra, ¿no? Y bueno, al final creo que voy a hacer varios vídeos tratando en cada uno de ellos distintos aspectos del Espíritu Santo. Espíritu Santo es uno, es uno nada más, pero tiene muchos aspectos. Entonces, bueno, como digo, les voy a compartir varios vídeos. Y este primer vídeo viene titulado como El Espíritu Santo es Trinidad. El Espíritu Santo es Trinidad. Bueno, es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, pero quiero que veamos hoy que el Espíritu Santo es Trinidad. Entonces, bueno, yo voy a intentar no hablar mucho de mi parte, sino que lo que voy a hacer sobre todo es compartirles versículos donde vemos que en este caso concreto el Espíritu Santo es Trinidad, forma parte de la Trinidad. A veces he oído que una hermana me comentaba, el otro día vino un pastor buenísimo a mi iglesia y de un solo versículo estuvo hablando durante una hora. Yo eso lo veo muy bien porque hay personas que, bueno, son muy elocuentes y pueden hablar muchas cosas, pero yo creo que no podemos con nuestras palabras superar lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, cuanto más que sea la palabra quien hable, ¿no? Más que yo, que sea la palabra quien nos revele quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus características y todo esto. Entonces, pues nada, comentarles que más que nada voy a estar leyendo versículos y bueno, y comentando algunos de ellos. Vamos a comenzar y para comenzar yo creo que es mejor comenzar por el Génesis. Vamos a leer Génesis 1, primer capítulo, versículos 1 y 2, dice: En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos cómo habla de que está Elohim y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego en el versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces hemos visto Elohim, que por cierto Elohim es como se decía Dios, sobre todo en los textos más antiguos. Y una curiosidad de la palabra Elohim es que es el plural de Él. Él es Dios y Elohim es como el plural. Y hay algunas personas que hablan de Elohim como si es que hubieran muchos dioses o que hubieran varios dioses. No hay varios dioses, solo hay un Dios. Pero a veces se utiliza la palabra Elohim porque Dios, la divinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Elohim es Dios, Dios trino. Entonces, vemos que dice que estaba Elohim, que en principio creó Elohim los cielos y la tierra, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 26, Dios dice, hagamos. ¿Por qué creen que dice Dios hagamos? ¿Por qué lo dice en plural? ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué no dijo voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza? No, Elohim dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, bueno, pues eso, algún incrédulo puede pensar que, pues como
decía Tomás, si no veo, no lo creo. Si no meto mis dedos en tus heridas, pues no me creo que eres tú el Señor, ¿no? Es una lástima, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en otro versículo cómo podemos meter los dedos y ver que es cierto que es el Señor. Vamos a ver qué dice, esto está en el Nuevo Testamento, lo que dice Colosenses 1, versículos del 15 al 19. Dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como ahí dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque estaba con el Hijo, estaban Dios Padre y Dios Hijo. En Colosenses nos lo explica mejor y nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces no hay ninguna duda, pero bueno, si alguien tiene más dudas, podemos acudir a Juan 1, versículos del 1 al 3. Veamos qué dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el Verbo, que estaba con Dios y era Dios, o sea, Jesucristo, Dios Hijo, antes de encarnarse como hombre en su primera venida. Entonces ahora, bueno, esto creo que habla clarísimamente de que Dios, de que Elohim es Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estaba allí también en la creación desde el principio. Y ahora voy a compartir otros textos de la Biblia donde también en un mismo pasaje se habla de Dios Padre, de Dios Hijo y de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Nuestra hermana solicitaba que habláramos del Ruach HaKodesh. El nombre de Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es Ruach HaKodesh, pero en el Nuevo Testamento, como está escrito en griego, ya no se le dice Ruach HaKodesh, se dice en griego, ¿no? Pero yo quisiera decirles que lo importante no es el idioma en que se diga Espíritu Santo. En español se dice Espíritu Santo, en inglés se dice Holy Spirit, en hebreo se dice Ruach HaKodesh, pero son la misma persona. Entonces no tienen más mérito o más santidad hablar de Espíritu Santo que de Ruach HaKodesh o de Holy Spirit. No importa el nombre, es como decir Dios, God, Elohim, Hashem, Jehová, Yahweh. No tiene importancia. Dios es Dios. Por eso yo creo que Él dijo, yo soy el que soy. Porque cuando decimos el nombre de una persona, le quitamos parte de lo que es de la totalidad de la persona. Por ejemplo, de mí podrían decir, mira, es el hijo de la vecina. Mira, es el chico este que trabaja en tal sitio. O podrían decir, pues es esto, o podrían decir 1000 cosas. Cada cosa que dijeran de mí sería cierta y sería una parte de quién soy yo. Pero yo soy yo. Entonces, por eso Dios dijo, yo soy el que soy. Y uno de los principales nombres de Dios en la Torá es Hashem, que simplemente significa el nombre. El nombre que es sobre todo un nombre, o sea, Dios. Entonces, no rebusquemos qué nombre es más importante, qué nombre es más bonito, qué nombre es más poderoso. Dios, es nuestro Padre, es Dios Hijo y es el Espíritu Santo. Entonces no le demos más vueltas a esos temas. Como decía, pasamos a otros textos que también nos hablan del Espíritu Santo de Dios. En Isaías 42, del 1 al 5, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Espíritu Santo. Él traerá justicia a los impíos. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará.
hasta que establezca justicia en la tierra, y las costas esperan su ley. Voy a leer de nuevo el principio para que vean que aquí aparece de nuevo la Trinidad. Dice, habla Dios, está hablando Dios Padre, y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Algunos pueden dudar, hombre, si dice su siervo no será Dios Hijo. Bueno, ahora después lo veremos mejor. Dice, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Estas son las palabras con las que hablaba Jesús y el Padre cuando Jesús vino en su primera venida y se hizo hombre. Hablaba de que era en el que él tiene contentamiento. Luego dice que había puesto sobre él mi Espíritu Santo. Dice Dios, he puesto sobre él mi Espíritu Santo. Entonces vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Él, Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús, Cristo, o sea, Yeshua HaMashiach en hebreo quiere decir lo mismo que Jesús, Christos, en griego. Jesucristo, Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Jesús es Salvador, Mashiach o Cristo significan Mesías. Entonces, de nuevo, hay muchas palabras para hablar de Jesucristo, pero son la misma persona, lo digamos en el idioma que lo digamos. Para aclarar este pasaje, me gustaría aclarar una parte que viene a ver si lo encuentro, en Lucas, sí. Pero bueno, primero vamos a leer, que me había despistado, en Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice, el Espíritu Santo de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Aquí quién habla? Pues habla Dios Hijo, aunque es el Antiguo Testamento, está hablando Dios Hijo. Dice, el Espíritu Santo de Jehová el Señor está sobre mí. Dice, el Espíritu Santo, o sea, una persona de la Trinidad, de Jehová el Señor, otra persona de la Trinidad, está sobre mí, Jesucristo, Dios Hijo, la tercera persona de la Trinidad. En una sola frase está la Trinidad. En hebreo, lo digo para la hermana que quería que hablásemos con nombre en hebreo, dice Ruach HaKodesh de Adonai Hashem. Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Adonai Hashem, de Jehová el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Seguro que le suenan estas palabras, no solo de Isaías, que le suenan del Nuevo Testamento. Ahora luego veremos dónde están estas palabras. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, esas palabras nos suenan, aunque sean de Isaías, nos suenan como a que fueran del Nuevo Testamento. Y efectivamente, vamos a leer en Lucas 4, versículos del 16 al 21. Dice así, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el día del sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, curiosamente. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando terminó de leer Jesucristo, después de leer este pasaje de Isaías, les dijo a todos los que estaban en la sinagoga, enrollando el libro, lo dio al maestro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos fijos en él. Y comenzó a decirles,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cada vez que lo leo me vuelvo a impresionar. A mí me parece esto impresionante. O sea, imaginar para los judíos que toda la vida habían leído al profeta Isaías, leyendo esta profecía sobre la venida del Mesías, y que llegara nuestro Señor Jesucristo y les dijera, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. O sea, impresionante. Para mí lo es impresionante. De nuevo hemos visto entonces que era cierto lo que dijo Isaías en 2 líneas. Nombró el Espíritu Santo de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios Padre está sobre mí, Dios Hijo. Continuamos. Isaías tiene varios pasajes en los que habla de la Trinidad en un par de versículos. Veamos Isaías 48, 16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Esto no lo está diciendo Isaías. En el libro de Isaías muchas veces hay personas hablando en primera persona y no es Isaías quien está hablando. A veces está hablando Dios, a veces está hablando Dios Hijo. O sea, Dios Padre, a veces está hablando Dios Hijo. Perdón, ahora verán que está hablando Jesucristo, el Mesías. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, como diciendo, nunca he dicho las cosas en secreto, lo he dicho para que todos lo sepáis. Desde que sucedió, allí estaba yo. Dice el Mesías está diciendo, desde que sucedió, allí estaba yo. Y miren lo que dice ahora, importantísimo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿A quién envió ahora Jehová el Señor y su Espíritu? Al Mesías. En hebreo dice Adonai Hashem y su Ruach HaKodesh. O sea, Jehová el Señor y su Espíritu Santo. Dice, ellos me enviaron. Hay mucho más, pero tampoco quiero alargarme mucho, pero por ejemplo en Isaías 59, versículos 19 al 21, dice así, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, Dios Padre, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Ruach HaKodesh de Hashem, mas el Espíritu Santo de Dios, o sea, hemos visto Dios Padre, el Espíritu Santo, levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor. ¿Quién es el Redentor? Y vendrá el Redentor, el Mesías. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Hashem. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Mi Ruach HaKodesh, mi Espíritu Santo, que está sobre ti, mi Hijo, Dios Hijo. Y este será mi pacto con ellos. Mi Espíritu Santo que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán nunca de tu boca. De nuevo vemos al Espíritu Santo junto con Dios Padre y con Dios Hijo, el Mesías. Continuamos ahora en Isaías 63, versículos del 9 al 14. Todos estos textos que estoy leyendo obviamente no los vamos a memorizar o no los van a memorizar, pero quedan escritos. Ustedes pueden pausar el vídeo, anotarlo y luego leerlo más tranquilamente en sus casas. Porque la palabra que dicen los hermanos en los vídeos no nos la tenemos que tragar cruda. Lo que digan me lo creo y ya está. No hay que escudriñar las escrituras, ver si lo que dicen es cierto y asentarlas en nuestro corazón. Entonces les aconsejo que paren el vídeo, vayan viendo qué capítulo y versículo he dicho y lo lean ustedes mismos, porque estoy seguro de que se quedará esa palabra en su corazón. Bueno, perdón, porque estoy con un poco de faringitis, estoy un poco afónico. En Isaías 63, del 9 al 14, dice, en toda angustia de ellos, Jehová fue angustiado. Y el ángel de su faz, o sea, Jehová, que dice Hashem en hebreo, es Dios Padre, y el ángel de su faz, que es Dios Hijo, lo salvó. Repito, en toda angustia de ellos, Jehová fue angustiado, y el ángel de su faz
los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Hay personas que creen que Jesucristo no aparece en el Antiguo Testamento. Es un error, pero de eso hablaremos otro día. No quiero entrar en eso. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Bueno, no voy a alargarme más, pero ven que aquí está hablando de Hashem, de Jehová, y está hablando del ángel de su faz, que es nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo, y luego dice que ellos fueron rebeldes e hicieron enojar el Espíritu Santo de Dios. De nuevo la Trinidad podemos ver aquí. Y ahora, por último, quisiera mostrarles algunos versículos, muy pocos, del Nuevo Testamento, donde es clarísimo que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Veamos, por ejemplo, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es evidente que la Trinidad son Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. En 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué más decir? La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Trinidad de nuevo. Y por último, voy a leer 1 de Juan 5, del 6 al 11. Dice así, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando dice mediante agua y sangre, quiere decir que vino como cuando comienza su ministerio. Jesús comienza su ministerio y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, igual que dijo Juan el Bautista. Esto lo dice Jesús en Mateo 4. Y Juan el Bautista en Mateo 3 también dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo decía para que se bautizaran en agua. Pero Jesús vino en agua y en sangre, porque luego fue crucificado y con su sangre bendita nos redimió. Entonces vino en agua y en sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, está hablando del Hijo y de nuevo está hablando del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es lo que algunas personas no entienden, que dicen, bueno, si son tres, ¿cómo van a ser uno? Pensar que nosotros los seres humanos podemos entenderlo todo es algo que siempre nos pasa a los hombres. Pensamos que el hombre somos lo máximo, que somos como dioses, que no hay nada superior a nosotros. Es cierto que en la tierra, en la creación, Dios nos puso en lo alto de la creación porque nos hizo a su imagen y semejanza. Pero pensar que nosotros podemos tener el entendimiento, una pizca, una millonésima parte de la sabiduría y entendimiento de Dios, es creerse importantes. No somos nada comparado con Dios y hay muchas cosas que no entendemos, pero la palabra dice que Dios son tres: Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos concuerdan. Esta parte que dice, y tres son el Espíritu, el agua y la sangre, podríamos pensar que están hablando de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, pero no. Dice que tres dan testimonio en la tierra, y dice, y tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre son el Espíritu Santo y Jesucristo.
porque Dios no está en la tierra, ni ha estado en la tierra. A Dios nunca nadie lo vio. El Espíritu Santo sí que ha venido a la tierra, y Jesús, el agua y la sangre, también ha venido a la tierra. Entonces el Espíritu, el agua y la sangre, o sea, el Espíritu Santo y Jesucristo, nos dan testimonio, nos han dado testimonio y nos han dado a conocer a Dios Padre. Bueno, hermanos, esto es todo. Decirles que siento haberme alargado quizá un poco, pero ya que se hace un estudio sobre esto, conviene tratar los temas leyendo los versículos y no solo hablando de mi opinión o diciendo algo que salga de mí y que diga yo créanlo y ya está, ¿no? O sea, he leído todo en la palabra para que ustedes no duden de lo que hemos dicho. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la deidad y son solo uno. Y por eso titulé este vídeo El Espíritu Santo es Trinidad. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos.